¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar con esta nueva clase, la clase número 2. Vamos a empezar con el desarrollo de las teorías lingüísticas. Nosotros particularmente vamos a ver dos teorías, o de dos autores distintos, ¿no? Una es la de Ferdinand de Saussure, que es el fundador de lo que se llama como lingüística moderna, y vamos a ver también la del norteamericano Noam Chomsky. En este caso vamos a ver la de Saussure en dos partes, en dos clases, como para tener un panorama un poco más amplio y profundo de lo que fue el cambio radical que tuvo esta ciencia, llamada ciencia a partir de Saussure. Su obra más importante fue el curso de Lingüística General. En realidad es una obra póstuma. Cuando fallece, dos alumnos particularmente compilaron, Charles Valley y Albert Secehage, compilan apuntes de clases de la materia que daba Saussure. Fueron recolectando, fueron juntando, sumando material que distintos alumnos tomaban a mano en clase, ¿no? Saussure lo que hacía era, no tenía nada escrito, sino que lo escrito que había de Saussure era de sus alumnos. Y estos alumnos lo que hacen es publicar en 1916 esta obra que es la obra cumbre de la lingüística moderna, ¿sí? De esta ciencia que Saussure, porque ya no estaba, digamos, no se entera de lo que logró hacer. Saussure va a plantear como un primer axioma, ¿no? Una primera ley dentro de su teoría, y es que un signo lingüístico, un constituyente, va a decir él, va a tener valor, uno va a tener valor por su oposición con los demás. O sea, de un determinado signo va a cobrar sentido, va a tener un valor, porque no es lo que el otro signo, ¿sí? Y viceversa. Es la base de su teoría. Toda idea, de esta idea, de este planteamiento que hace Saussure, va a surgir lo que va a ser un elemento sumamente importante dentro de su teoría, que es el signo lingüístico. Fue tan importante su obra, más allá de que muchas de sus teorías han sido refutadas o modificadas, pero fue tan expansiva, digamos, su teoría, su obra, que va a cobrar una gran influencia para el desarrollo de la psicología, de la antropología, de la sociología, inclusive de la teoría literaria, que empieza a tomar mayor ímpetu, impulso, cuando aparece de alguna u otra forma la obra de Saussure. Nosotros lo denominamos como el padre de lo que es la lingüística moderna o la lingüística del siglo XX, y es como cuestión más importante, si se quiere, es que Saussure le va a dar a la lingüística un estatus, una categoría de ciencia, ¿sí? Eso es algo que ninguno de los anteriores teóricos que trabajaban con lingüística habían logrado hacer. Está bueno que aclaremos, digamos, ¿no? Pero ¿qué es o por qué una determinada actividad se transforma en ciencia? Básicamente va a transformarse en una ciencia porque va a tener un objeto de estudio y una metodología. Sin eso, ninguna actividad va a transformarse en ciencia. Es lo que logra hacer Saussure. Antes de él, o sea, existe un antes y un después. Antes de él, antes de Saussure, la lingüística se ocupaba de otras cosas, digamos, ¿no? Y tuvo distintas etapas. La primera etapa, que se denomina gramática normativa, está ubicada en la antigüedad, en la antigua Grecia, y hacía únicamente, o se ocupaba únicamente de separar las formas correctas de las formas incorrectas, ¿sí? Una especie de estudio que generaba un documento, generaba manuales, en el que se determinaban cómo se utilizaba de manera correcta o de manera incorrecta la lengua. Luego, un poquito más adelante, va a aparecer la filología, que es otra de las etapas
de la lingüística, y se va a ocupar únicamente de interpretar, de comentar textos, va a trabajar con textos, va a ser una especie de lingüística más textual, digamos, ¿no? Que sí va a ser importante, pero tampoco va a lograr otorgarle a la lingüística una categoría de ciencia, porque tampoco logran definir un objeto. Y en la última etapa, antes de la aparición de Saussure, va a estar presente lo que se llama la gramática comparada, porque empiezan a descubrir que las lenguas, cualquiera sea, podían ser comparadas, básicamente, ¿no? Expuestas, puestas ambas, en el caso de que sea un estudio de dos, y cruzarlas para ver cómo podían, o cuáles eran sus diferencias o sus similitudes. Por ejemplo, hay importantes estudios entre el sánscrito y el latín, por ejemplo, el castellano y el francés, el inglés y el portugués, de tal forma que yo puedo ver, de alguna u otra forma, el parecido que tienen muchas lenguas, y es lo que, o de lo que se ocupa esta tercera etapa de la lingüística, que es denominada gramática comparada. Saussure lo que va a hacer es definir tareas de las que va a ocuparse esta nueva ciencia, porque es como es su planteo de alguna u otra forma, y va a plantear tareas de las que se va a ocupar la lingüística. Él va a decir, o va a citar tres tareas, tres funciones. Esas tres tareas o funciones son muy globales, digamos, ¿no? Muy macro, pero como para tener un poquito de idea cuál era su objetivo. Decía que como primer objetivo iba a ser la descripción de la historia de todas las lenguas que pueda, ¿sí? Había una idea, esta etapa, de que todas las lenguas se parecían, esto habían tomado de lo que es la gramática comparada, y que sistemáticamente las lenguas tenían un cierto parecido. Entonces, estudiar una, o sea, el método de estudio de una lengua podía aplicarse a otras lenguas, a otros idiomas, ¿no? Por esta idea de sistematización y similitud entre ellas. Otra de las tareas de la lingüística, era determinar qué factores inciden en la lengua, en su mutabilidad. Después vamos a ver que este término va a cobrar importancia en su teoría. La lengua, todas las lenguas, se van modificando, van cambiando, y van a haber factores que van a incidir, digamos, ¿no? El paso del tiempo, la misma sociedad, los grupos sociales, muchas lenguas van a tener términos arcaicos que van a ir desapareciendo, se van a ir renovando con nueva terminología. Entonces, es otra de las funciones que va a tener esta ciencia, que es la que plantea Saussure. Y por último, estas tareas que va a plantear Saussure para la lingüística va a buscar de alguna u otra forma llamarla como ciencia, denominarla como ciencia, pero para que sea denominada como ciencia, como habíamos dicho anteriormente, debería tener tanto una metodología como un objeto de estudio, un punto que va a ser el referencial cuando se investigue. Esa es la propuesta que va a tener Saussure. Y va a plantear conceptos que van a ser claves, ¿sí? Estos conceptos claves van a marcar el norte de esta nueva ciencia que es la lingüística susoriana, como nosotros la denominamos. Y va a pensar en tres conceptos, ¿sí? Tres conceptos macro para empezar a comprender su teoría. Perdón. Primero el del lenguaje, ¿sí? Que va a decir que el lenguaje es la totalidad absoluta de los fenómenos lingüísticos. Todos los fenómenos que incluyan la cuestión lingüística van a estar dentro de lo que es el lenguaje. Va a decir que este lenguaje va a tener una parte física, una parte fisiológica y una parte psíquica, y que va a
pertenecer tanto al dominio individual como al dominio social, ¿sí? En conclusión, debido a su inaccesible complejidad, no puede ser objeto de estudio de la lingüística, va a decir Saussure, digamos, ¿no? El lenguaje, al ser individual y al ser social, a ser psíquico, fisiológico y físico, es extremadamente amplio, digamos, en las características que tiene este lenguaje. Entonces, lo que va a llevar a Saussure es a pensar que es imposible que este aspecto pueda lograr ser objeto de estudio de esta nueva ciencia. Después va a decir que ese lenguaje se va a dividir en dos partes, ¿no? ¿Sí? Imaginemos una idea una idea macro, que es el del lenguaje, perdón, y ese lenguaje se va a dividir en dos, se va a dividir en lengua y se va a dividir en habla. ¿Sí? Y va a definir. Siempre nosotros vimos conceptos de lenguaje y de habla anteriormente, en la clase anterior, pero ahora lo que estamos viendo son conceptos que van a surgir de Ferdinand de Saussure, particularmente del curso de Lingüística General, que es su obra póstuma, digamos, ¿no? Y va a definir a la lengua como un sistema que pertenece a toda la comunidad lingüística y por eso es de carácter social, ¿sí? Está en la mente de cada uno de los hablantes, va a decir Saussure. Es el sistema de la lengua no varía de un individuo a otro. El sistema es el mismo, lo que puede llegar a variar es el habla. Y esto vamos a ver con el concepto de habla que también, o parole, como dice Saussure. Es la parte del lenguaje que pertenece exclusivamente al individuo. Es de dominio individual. Cada uno es propietario de su propia habla. ¿Sí? Es el uso de ese sistema que no varía, como decíamos, el sistema es único, el habla es múltiple. Este pensamiento es lo que le va a llevar a Saussure a decidirse o a definir cuál va a ser el objeto de estudio de la lingüística. Él va a plantear que el punto de vista es el que va a generar el objeto. Dice, depende de dónde me paro, voy a pensar en qué es más importante, ¿no? Me pareció bastante gráfico el dibujito, ¿no? Uno de los personajes que aparecen en la caricatura ve el número y va a haber un 6, y el otro ve el mismo número, pero no va a haber un 6, va a haber un 9, ¿sí? Entonces, ese punto de vista es que va a generar ese objeto. Entonces, él va a usar una ecuación matemática para determinar su objeto de estudio. Va a decir que el lenguaje es, ¿qué es el lenguaje? Es la suma de la lengua y del habla. La lengua social, el habla individual. ¿Sí? Luego va a ser otra ecuación que va a decir que la lengua es el resultado de una resta. ¿Sí? Si al lenguaje le quito el habla, va a dar como resultado la lengua. Y este es el factor fundamental dentro de lo que es su teoría. Él se va a inclinar hacia la lengua como objeto de estudio de la lingüística. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué va a decidir? Pregunta de final. ¿Por qué Saussure decide tomar a la lengua como objeto de estudio para su ciencia? Primero porque el lenguaje tenía aspectos muy variados. Va a decir que el lenguaje es social y es individual. Va a decir que el lenguaje es físico, psíquico, fisiológico. Entonces sus componentes, sus cualidades son extremadamente profundas, extremadamente amplias, lo que va a impedir que se pueda investigar. ¿Por qué no toma la lengua? ¿Por qué no toma el habla? Perdón, no toma el habla porque el habla es individual. Que dice él que cada individuo es poseedor de su habla, ¿sí? De ese uso del sistema que es la lengua, y puede variar, digamos, ¿no? Entonces no va a ser una investigación que pueda representar a todos, sino que va a representar a determinados individuos que van a ser el objeto de ese estudio. Y finalmente decide tomar la lengua porque la lengua es de propiedad social y representa a todos y no varía
de persona en persona. Dentro de sus análisis, de su teoría, va a haber algo que va a ser sumamente importante para Saussure, ¿sí? Y va a ser este término que tiene que ver con dualidades. Las dualidades es el enfrentamiento, básicamente, de dos conceptos, de dos ideas, ¿sí? Que pueden ser contrapuestas o no. En este caso, la mayoría van a ser, no, son dualidades que son contrapuestas, eso es lo que quería decir, digamos, ¿no? Entonces él va a decir, su primera dualidad va a ser lengua y habla, son distintos. Después, más adelante vamos a ver, pero va a hablar de sincronía y diacronía, va a hablar de mutabilidad e inmutabilidad. Son dualidades que van a ser sumamente importantes dentro de su teoría y que él, Saussure, va a utilizarla como recurso para ir explicando determinadas cosas. Avanzamos un poquito más. Saussure también lo que va a hacer es diferenciar un poquito, a modo de justificación, a modo de fundamentación de por qué toma a la lengua y no al habla, y va a hacer una comparación entre uno y el otro. Continuando con la lingüística de Saussure, nosotros vamos a ver que lo que él hace de alguna u otra manera es intentar fundamentar su decisión y va a hacer la comparación entre lo que es la lengua y lo que es el habla. Así que la lengua es la parte social, esencial de lo que es el lenguaje, y el habla va a ser algo puramente individual, accesoria al lenguaje, ¿sí? Le va a dar una categoría menor al habla. La lengua es un sistema registrado pasivamente en la mente de los individuos. Digo, ¿por qué pasivamente? Porque el lenguaje lo voy a adquirir de manera mecánica, instintiva, es algo innato que van a hacer conmigo, y que por ahí, después vamos a ver con Saussure, con Chomsky, perdón, con la teoría próxima, vamos a ver esta idea de la gramática generativa, transformacional, esto que nosotros tenemos directamente al nacer. Y va a decir que el habla es un acto voluntario de la inteligencia del sujeto hablante. ¿Por qué voluntario? Porque hablo cuando quiero. Es un acto que lo debo hacer de manera voluntaria, ¿sí? De otra manera no. Va a decir que la lengua es un objeto bien definido en el contexto de los heterogéneos hechos del lenguaje. Sin embargo, el habla, al deslindar la lengua de los hechos heterogéneos, el habla es precisamente esa heterogeneidad, va a ser variable, ¿sí? Va a hablar de que la lengua es un objeto que se puede estudiar separadamente debido a la naturaleza de su sistema. La lengua es el sistema que va a regir ese habla. Y va a decir que el habla, debido a su heterogeneidad, no es posible definirla como un objeto de estudio. ¿Sí? También esto es pregunta de final, digamos, ¿no? ¿Por qué el habla es heterogénea? ¿Sí? ¿Por qué el habla? Hay distintos tipos de habla. ¿Por qué? Porque es un componente que es de carácter individual, y cada elemento que forma parte de una sociedad, cada individuo que forma parte de la sociedad, va a ser poseedor y va a ser dueño de su propia habla. Eso es lo que va a decir Saussure. Va a decir que la lengua también en su carácter es homogéneo y constituye un sistema de signos, y va a decir que el habla es el uso de esa lengua, nada más. Va a aparecer el concepto de signo, va a aparecer esta idea de signo. Imagínense que ese sistema por el que se rige el habla, que es la lengua, está constituido por significantes, ¿sí? Que tienen valor, y cada uno de esos significantes que tienen valor va a ser el signo lingüístico. Eso es lo que va a plantear Saussure. Va a decir que la lengua también es un objeto del mundo que es natural, que se ubica, que se asienta, que vive en el cerebro, y a diferencia del habla, que es un objeto del mundo natural, ¿sí? También ahí puede haber algún tipo de debate en relación a si pudiera existir
el habla sin la lengua, digamos, ¿no? O sea que Saussure va a descartar absolutamente. O sea, el habla es un aspecto accesorio de la lengua. Después va a decir también que es social, pero está en todos y en cada uno de los individuos, y el habla es individual, pero se realiza en los intercambios de habla sociales, porque se realiza, porque es el modo de desarrollo del habla, ¿sí? Vamos a ver la teoría interaccionista, que va a decir que si yo no tuviera la interacción con otros seres, con otros elementos dentro de lo que es la sociedad, sería muy difícil que yo pueda desarrollar el habla. Bien, seguimos con Saussure un poquito. Entonces, la clave para comprender de alguna u otra forma la teoría del creador de lo que es la lingüística es esto, ¿no? Lo más importante en esta primera etapa de Saussure es reconocer que él va a otorgarle a esa ciencia, a esa nueva ciencia, una categoría de ciencia propiamente dicho. ¿Por qué? Porque va a definir cuál es su objeto de estudio. Y su objeto de estudio es la lengua. Es lo que él va a definir como objeto de estudio. También pregunta de final. ¿Cuál es el objeto de estudio de la lingüística de Saussure? La lengua. Gracias, es todo por ahora. Nos encontramos en la próxima clase.